Hola a todos y bienvenidos de regreso a mi canal. El anime del que voy a hablar esta semana es uno relativamente poco conocido. Me refiero al anime Dennou Coil. Y específicamente vamos a echarle un vistazo a lo que el anime tiene que decir acerca de los temas de la pérdida y cómo manejar el luto. Este anime fue una creación original y con eso quiero decir que no está basado en ninguna otra fuente, no está basado en un manga ni en una novela, sino que lo creó para la televisión Mitsuo Iso, que escribió y dirigió el anime. Fue una producción de Madhouse, consistente de 26 episodios, que salió al aire en el año 2007. Y este es uno de esos animes que a primer vistazo puede parecer que está hecho para niños por el arte y el tono de los primeros episodios, pero en verdad es un anime muy sofisticado que para apreciarlo en su totalidad se necesita eh, ser un adulto o ciertamente me parece que el público eh, de edad más temprana no va a apreciar el anime en toda su profundidad. Y algunos de los temas que trata el anime incluyen los efectos de la tecnología en la mente humana. De nuevo, los temas de el luto y cómo manejar la pérdida y la naturaleza misma del ser humano. Hay un episodio acá, el episodio número 12, que es básicamente un resumen, en 20 minutos resume la historia completa de la humanidad de una manera brillante. Ese solo episodio por ese solo episodio vale la pena ver el anime completo. Pero hoy nos vamos a estar concentrando en el personaje de Isako. Y antes de echarle un vistazo a ese personaje, vamos a ver algunos de los conceptos que introduce la serie. Eh, el primero es un tipo de lentes cibernéticos, son como unos espejuelos que los niños pueden usar. Y esos espejuelos generan una realidad aumentada que lo que hace es sobreimponer una realidad virtual en el ámbito físico que rodea a la persona. Algo así como lo que hacía Pokémon Go, que sobreimponía figuras de Pokémon en el ámbito, en el ambiente físico en el que estaba el jugador. Lo único que en este caso se hace sin la necesidad de un teléfono. Los lentes sobreimponen estas figuras virtuales de una forma más realista. La integran de una manera más sofisticada en el ambiente físico de la persona que tiene los lentes puestos. Estos lentes también tienen una función que se llama imago. Ese es un término que el autor extrajo del psicoanálisis. Originalmente fue un término que usó Carl Jung y eventualmente evolucionó a lo que se conoce hoy como complejo. Es un núcleo de emociones basado en una interacción temprana con una figura importante que le dan color y alteran la forma en que el individuo se relaciona con las personas más tarde en la vida. De ahí viene el tema de ahí vienen los términos de que una persona puede tener un complejo de inferioridad, un complejo de superioridad, un complejo materno, un complejo paterno, etc. Entonces, en el anime, esta función de los espejuelos cibernéticos que se llama imago, permiten al usuario interactuar de una manera directa con la realidad virtual, con el ciberespacio que generan estos espejuelos, sin ningún tipo de interfase o manipulación de un instrumento. Solamente el pensamiento directamente puede interactuar con la realidad virtual que generan los lentes cibernéticos.
Y esto llega al punto de que la mente del usuario se puede separar del cuerpo físico. Y a ese fenómeno es el que le da nombre al anime. Ese fenómeno se llama Deno Coil. Entonces, una vez la mente se separa del cuerpo físico, pasa a ocupar un espacio cibernético, y ese espacio cibernético específicamente se le llama espacio viejo, dominio viejo o espacio obsoleto. En ese espacio obsoleto hay organismos virtuales que habitan allí, y a esos organismos virtuales que habitan en el espacio obsoleto se le llama ilegales. Y por último, mi chico es un ilegal en específico que es capaz de atrapar la mente del usuario en el espacio obsoleto. Ok. Una vez establecidos los conceptos básicos de la serie de una forma muy simplificada, podemos echarle un vistazo a una de las protagonistas, que es el personaje en el que nos vamos a concentrar el día de hoy. Estoy hablando de Hisako. Hisako era una niña de 11 años con una historia muy triste. Su papá murió cuando ella era aún más joven, como 4, 5, 6 años. Y al poco tiempo de que su papá murió, su mamá enfermó y necesitó una hospitalización extendida. Nunca queda claro de qué enfermó la mamá. Yo me sospecho que algún tipo de enfermedad emocional o psiquiátrica. Entonces, Hisako y su hermano mayor, que se llama Nobuhiko, tuvieron que mudarse con un tío y pasaron a vivir con esa familia extendida. Pero al poco tiempo, Hisako y Nobuhiko estuvieron envueltos en un accidente de auto, y como resultado su hermano murió en el accidente y ella terminó en un coma. Cuando Hisako despertó del coma, ella se enteró de que su hermano había muerto, y inmediatamente su respuesta a eso fue de nuevo caer en un coma y perder el conocimiento. El doctor que estaba cuidándola en ese momento se llamaba el doctor Okonogi, y viendo la situación tan triste en la que estaba Hisako, desarrolló un tratamiento usando la tecnología de Imago que vimos anteriormente para ayudar a Hisako a procesar el trauma y la pérdida que había experimentado. Entonces, usando Imago, él separó la mente de Hisako del cuerpo, integró la mente de Hisako a un espacio cibernético creado por los lentes para darle tratamiento allí en la realidad virtual. Cuando Hisako regresa eventualmente de ese espacio virtual al mundo real, ella está confundida y piensa que su hermano, en vez de haber muerto en el accidente, está todavía vivo en un coma. Y tiene memorias confusas de lo que pasó en el tratamiento de Imago que le dio el doctor Okonogi. Y ella, en esa confusión, piensa que ella fue que la causa del accidente que en su mente dejó a su hermano en un coma fue el resultado de un deseo que ella le hizo a mi chico de estar junto con su hermano para siempre. Este espacio cibernético en el dominio viejo que se creó para tratar a Hisako se llama el espacio 4423. Y lo que hizo el doctor Okonogi fue crear un espacio donde Hisako pudiera ser una niña para siempre hasta que tuviera la oportunidad de sanar emocionalmente. Ese espacio cibernético crea cualquier cosa que ayude a Hisako a llenar el vacío en su corazón que dejó la muerte de su hermano, incluyendo a su propio hermano. O sea que en este espacio 4423
hay una versión virtual del hermano de Isaco con el que ella interactúa para ayudarla a no tener que confrontar el hecho de que su hermano murió. Eso deja a Isaco con eventualmente tener que decidir entre tener que vivir en una fantasía perfecta, quedarse con su hermano en este mundo virtual idílico en el que está protegida de cualquier tipo de dolor emocional, o regresar a una realidad imperfecta en el que tendría que aceptar su pérdida y seguir adelante con su vida. Este tratamiento es problemático porque en el esfuerzo de eliminar el dolor de Isako, el tratamiento en sí mismo está previniendo que Isako pueda aceptar su pérdida. Cuando el doctor Okonogi reconoce que este tratamiento está teniendo efectos contraterapéuticos, detrimentales a la salud y desarrollo emocional de Isako, él libera a Isako de este espacio 4423 y eso le cuesta la vida. El esfuerzo y el proceso de liberar a Isako le costó la vida al doctor Okonogi, porque este tipo de espacio virtual en la serie tiene efectos diferentes en los adultos que en los niños. Y en el caso del doctor Okonogi, fue entrar a ese espacio y hacer ese esfuerzo tuvo consecuencias letales. Entonces, eventualmente, Isako es manipulada por el principal antagonista de la serie para que regrese al espacio 4423 cuando él le dice que su hermano no está en un coma, como ella pensaba en su confusión, que tampoco había muerto, que estaba vivo, pero estaba vivo en este espacio. Él hizo eso con sus propios fines. El antagonista lo que quería era usarla a ella para exponer la compañía que había desarrollado esta tecnología en un acto de venganza contra lo que hicieron contra su padre. Pero Isako regresa entonces al espacio 4423 en un estado en el que su luto, la pérdida de su hermano, estaba complicada por sentimientos de culpa. Culpa tanto por pensar que ella había causado el accidente al hacerle este deseo a Michiko de querer estar con su hermano para siempre, pero también culpa de dejar a su hermano atrás en el espacio virtual 4423. Estaba atrapada en un tipo de limbo en donde la culpa no la dejaba moverse hacia adelante en su proceso de luto. Y Michiko, el personaje con el que ella se vuelve a encontrar al regresar al espacio virtual, es la encarnación, la manifestación de esa culpa que siente Isako. Y lo vemos directamente en varios momentos cuando Michiko le habla a Misako y le dice cosas como, por ejemplo, tú trataste de abandonar tus sentimientos por tu hermano y egoístamente crecer. Se le está reclamando que si ella sigue hacia adelante con su vida es como olvidarse de su hermano, dejarlo atrás y matarlo por segunda ocasión. También le dice, si este espacio, refiriéndose al espacio 4423, si este espacio es destruido, tu hermano va a morir. Que es una forma de decir, si te vas de aquí y vives tu vida en el mundo real, este espacio se va a destruir y como consecuencia la versión virtual de tu hermano que existe en este espacio va a dejar de existir y va a ser de nuevo como matarlo otra vez. Por otro lado, Michiko le dice a Isako, si te quedas acá no vas a necesitar nada y no hay necesidad del dolor y el sufrimiento que se requiere para convertirse en un adulto. Acá vemos en la figura como Michiko le dice, yo soy la parte de ti que nació para comer tu dolor y tu tristeza. Este caso de Isako es un caso entonces de un luto complicado y eso se ve en la experiencia clínica.
Cuando una persona pierde a un ser querido, de por sí es una experiencia muy difícil, muy delicada, pero mucho más complicada cuando la persona está experimentando sentimientos de culpa. Ya. Por ejemplo, si la persona era el principal cuidador de la persona que murió, siempre va a tener en general va a tener sentimiento de culpa de que no hizo suficiente, cuando en general no es cierto. La persona le dio el mejor cuidado posible, pero aún así experimenta ese sentido de culpa. Y ese sentido de culpa hace que la persona se estanque en el proceso de luto y no pueda seguir adelante, y muchas veces se queda en esa miseria y en ese sufrimiento por meses y a veces por años, por décadas o hasta por el resto de la vida. Por otro lado, lo que vemos cuando el proceso de luto se encara o se enfrenta de una manera saludable es que, en primer lugar, la persona acepta la pérdida. Ese es el primer paso. Acá Isaco, por otro lado, no tuvo la oportunidad de ni siquiera aceptar la pérdida, porque la mente fue transportada a un espacio cibernético en donde estaba interactuando con una versión virtual del hermano. En un esfuerzo de que ella no sufriera, impidieron de que, en primer lugar, aceptara su pérdida. En la vida real eso se ve en casos en que la familia o los amigos de la persona que está pasando por el luto no le dan un chance o una oportunidad de enfrentar la pérdida, y la quieren forzar a que se vea feliz, a que salga adelante antes de que la persona está preparada. Entonces, en un luto saludable, en primer paso se enfrenta, se acepta la pérdida. En segundo lugar, se experimenta la tristeza. La tristeza es un sentimiento natural por haber perdido a un ser querido. No es algo que hay que tratar, no es algo que hay que medicar, no es sinónimo de depresión. La tristeza hay que experimentarla. Si no se experimenta, entonces se va a sentir más tarde en la vida que se perdió una oportunidad de haber pasado por el luto de esa persona querida. En el interín, durante el proceso, es importante que la persona se cuide a sí misma, en términos de dormir bien, comer bien y seguir su cuidado médico si tiene alguno. Y vital, esencial en el proceso es que la persona, número uno, permanezca conectada con la gente que todavía tiene en su vida. Lo peor que puede hacer una persona pasando por un luto o un luto complicado es aislarse del círculo social que todavía tiene. Y vemos en el anime que Isako, en este mundo virtual, estaba completamente aislada de la gente que le podía dar apoyo. Lo único que existía ahí era Michiko y su hermano. Y también, aunque parezca trivial, es importante que la persona continúe conectada con las cosas que llenan su día a día. Para algunos es el trabajo, para otros pasatiempos, para otros mascotas, para otros religión, lo que sea, pero lo que llena el día de la persona, la vida de la persona en el día a día, todavía tiene que estar ahí. No puede ser que lo único que la persona tenga en su vida sea su pérdida, porque en ese caso se va a sobrecargar de melancolía y va a terminar, en vez de pasando por un proceso de luto, va a estar pasando por un proceso de depresión, que es una cosa completamente diferente. Entonces, ayuda cuando la persona toma como inspiración el pensamiento de cómo sería que su ser querido hubiera deseado que él o ella viviera el resto de su vida. Lo último que el ser querido hubiera deseado es que la persona que quedó atrás permaneciera deprimida o triste el resto de su vida, o renunciara a todas las cosas que le hacen feliz.
Si la persona hace esto, si acepta su pérdida, si experimenta su tristeza, si se cuida a sí misma en términos de su cuidado físico y emocional, manteniéndose en contacto con el círculo social que tiene y conectado con las cosas que llenan el día a día, la vida misma lo va a sacar hacia adelante. Y ese es un proceso que va a ser tan gradual que la persona ni se va a dar cuenta de que está pasando. Antes de que se dé cuenta, probablemente dentro del primer año, el primer año en general es muy difícil, pero para muchas personas dentro del primer año siguen adelante de una manera natural. Si le dan un chance, si se dan a sí mismos un chance de seguir adelante haciendo estas cosas, con el convencimiento de que moverse adelante no es olvidar o dejar atrás a la persona que perdieron. La persona siempre va a estar ahí, la tristeza siempre va a estar ahí cuando se recuerde al ser querido. No hay que tener miedo de que se va a olvidar a la persona, hay que moverse adelante, seguir viviendo la vida de una manera que la pérdida no sea lo único que la persona tiene en la vida. Y esto lo vemos en el anime de una forma muy poderosamente explícita cuando Yasako, que es la otra protagonista que fue a rescatar a Isako en este espacio virtual, le dice a Isako para ayudarla a salir de este ciclo de estancamiento emocional, que la salida está en la dirección del dolor. Es decir, que ella tiene que enfrentar el dolor y sentirlo como un primer paso para salir de este estancamiento emocional, regresar al mundo real y continuar con su vida y desarrollo como adulto y como individuo. Y cuando Isako finalmente se pone en movimiento, ella se da cuenta de que originalmente, finalmente recordó de que originalmente ella lo que quería era simplemente decirle adiós a su hermano. Y todos estos otros embelecos y conceptos de espacios virtuales y versiones virtuales del hermano y sentimientos de culpa, había sido algo enfermizo que se había desarrollado en un proceso que se suponía que fuera simplemente natural. De nuevo, un anime muy sofisticado. Este es solamente uno de los muchos conceptos que explora el anime, pero también es uno de los principales. Muchas gracias por su tiempo. Espero verlo la semana que viene o en el futuro. Probablemente voy a estar haciendo una segunda parte de este anime basado en el arco del personaje de Yasako, que es la otra protagonista que vemos en el mismo. Muchas gracias.